Otro trágico incidente se ha producido en la actual batalla de México contra la delincuencia, ya que un destacado político ha sido víctima de los cárteles de la droga. Hipólito Mora, líder de un movimiento civil armado que logró expulsar a un cártel de la droga del estado de Michoacán, junto con 3 guardaespaldas, fue asesinado recientemente en una emboscada. Este suceso se suma a la sombría y continua saga del conflicto criminal en México, y hoy vamos a echar un vistazo a este incidente y cómo sus subordinados lo están tomando. La muerte. Hipólito Mora siempre viaja en un todoterreno blindado, junto con un pequeño destacamento de guardia, algunos de ellos antiguos vigilantes que habían sido contratados como policías debido a los peligros y amenazas a los que se ha enfrentado en el pasado. Sin embargo, esto no fue suficiente para proteger a un hombre cuyo enemigo es el cártel. Trágicamente, los peligros a los que se enfrentaba se convirtieron en una devastadora realidad el 29 de junio de 2023, cuando Mora cayó en una emboscada y murió tiroteado en un descarado ataque armado. Las armas utilizadas para perpetrar el asalto eran rifles Barrett. Según la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, el incidente ocurrió cuando Mora se dirigía a su casa ese fatídico día. Fue alrededor del mediodía cuando él y su equipo de seguridad estatal se encontraron con un grupo de hombres que habían bloqueado estratégicamente la carretera con 2 camionetas. Los hombres armados abrieron fuego rápidamente contra el vehículo de Mora, arrollando al equipo de seguridad. El vehículo de Mora fue incendiado por los asaltantes, lo que intensificó aún más el caos y el peligro de la situación. La trágica pérdida de Hipólito Mora conmocionó a toda la región y a todo el país. Mora no era solo un político de alto rango o un líder comunitario. Era un símbolo de la resistencia contra la influencia y el terror de los cárteles. Su valiente postura y sus incansables esfuerzos por defender a su comunidad lo habían convertido en un faro de esperanza para muchos que anhelaban una sociedad más segura y justa. Sus antecedentes. Hipólito Mora Chávez, agricultor, empresario y político mexicano, fue el notable fundador de los grupos de autodefensa que vieron la luz el 24 de febrero de 2013. Estos grupos se crearon como respuesta directa a los incesantes ataques y coacciones impuestos por el cártel de los Caballeros Templarios, una poderosa organización criminal que opera en la región. Nacido en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, más conocido como La Ruana, la educación de Mora sigue siendo un tanto misteriosa. Procedente de una familia muy vinculada a las labores agrícolas, inició su propia andadura agrícola a los 18 años, cuando empezó a cultivar algodón en un terreno que le cedió generosamente su hermano mayor. Esto marcó el comienzo de su dedicación de por vida al campo de la agricultura. Con los años, Mora se convirtió en una figura respetada en su comunidad. Se hizo famoso por su resistencia y determinación ante la adversidad. Como testimonio de su esfuerzo y espíritu emprendedor, llegó a poseer y gestionar 15 hectáreas de limoneros en La Ruana. Esta pequeña comunidad, de unos 10.000 habitantes, está situada en la región conocida como Tierra Caliente, en el suroeste del estado de Michoacán. Aparte de la agricultura, Hipólito Mora era un hombre de familia, con 11 hijos. Al vivir en una zona asolada por la violencia y la inseguridad, Hipólito Mora, como muchos de sus conciudadanos, sentía la necesidad de estar constantemente armado para protegerse, por lo que llevaba en secreto una pistola, símbolo de la precariedad de la vida en esta convulsa región. Fundación de los grupos de autodefensa. Según el propio Hipólito Mora, un cártel llamado el Cártel de los Caballeros Templarios estaba perturbando las huertas de limón locales e intimidaban a los agricultores. Los miembros del cártel dictaban los días en que los agricultores podían cosechar sus cultivos, ejerciendo poder y control sobre sus medios de vida. Hipólito Mora experimentó de primera mano las consecuencias de este control cuando un día encontró a su hijo, Manuel Mora, tumbado en una hamaca con las manos en la cabeza, claramente angustiado. Preocupado, Hipólito preguntó a su hijo qué le pasaba, y Manuel le reveló que los dueños de las empacadoras se habían negado a recibir su cosecha. Lleno de ira y decidido a proteger los derechos de su familia, Hipólito Mora no perdió el tiempo. Inmediatamente tomó su arma de fuego y se dirigió a confrontar al dueño de la empacadora responsable del trato injusto a su hijo. Al llegar, exigió respuestas. Sin embargo, el dueño de la empacadora recalcó que la verdadera autoridad y el control estaban en manos de los templarios, dando a entender que cualquier oposición podría tener consecuencias nefastas. Sin dejarse intimidar por el poder del cártel y sabiendo que era necesaria una acción inmediata, Hipólito dijo con firmeza: «No me importa. Mañana recibiréis la cosecha de mi hijo. No sé cómo vais a hacerlo, pero ocurrirá». Hubo un punto de inflexión significativo en medio de estas tensas circunstancias. Hipólito Mora recibió una llamada telefónica de un amigo de confianza de Tepacaltepec.
Anteriormente, había colaborado con esta persona en un plan para un levantamiento. El amigo le dijo a Hipólito que ya había interesados en hablar con Hipólito sobre sus planes. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su lucha contra la tiranía del cártel. Unas semanas después, el 24 de febrero de 2013, La Ruana, el mismo pueblo donde residía Hipólito, se convirtió en la primera comunidad en alzarse en resistencia armada contra el opresivo dominio del cártel de los Caballeros Templarios. Este valiente acto de rebelión desencadenó un importante movimiento que pretendía desafiar la autoridad del cártel y restaurar la paz, la seguridad y la justicia en la región. Tras el levantamiento de La Ruana, Buenavista Tomatlán se unió al movimiento contra el cártel de los Caballeros Templarios unas semanas más tarde. Hipólito Mora, decidido a conseguir apoyo, empleó un vehículo publicitario para difundir el mensaje por todo el pueblo, invitando a sus vecinos a reunirse en el centro de la ciudad. Durante la reunión, les instó apasionadamente a tomar las armas contra el cártel opresor. El llamamiento caló hondo en la comunidad, y el movimiento cobró fuerza rápidamente, atrayendo la atención y el apoyo de residentes de otros municipios de Michoacán. En una entrevista, relató vívidamente cómo surgió el movimiento y describió los enfrentamientos iniciales entre el cártel y las autodefensas. La valentía y determinación de los ciudadanos de a pie que se enfrentaron al reino del terror del cártel inspiró a muchos otros a unirse a la causa. El movimiento se convirtió en un símbolo de resistencia que desafiaba el control y la influencia del crimen organizado en la región. Sin embargo, la lucha contra el cártel no estuvo exenta de tragedias. El 16 de diciembre de 2014 se produjo un trágico enfrentamiento en La Ruana entre el grupo de Hipólito Mora y una facción rival liderada por el americano. El enfrentamiento se saldó con una devastadora pérdida de vidas, incluido el propio hijo de Hipólito Mora. Como consecuencia de su participación en el enfrentamiento, Hipólito Mora fue detenido. Sin embargo, finalmente fue puesto en libertad. Política. Tras su breve incursión en la política como candidato a diputado federal, Hipólito Mora regresó a su casa y se centró en el cuidado de su familia. A pesar de los retos a los que se enfrentaba, creía firmemente que su lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. En reconocimiento a su notable valentía e incesantes esfuerzos contra el crimen organizado, Hipólito Mora fue honrado con el reconocimiento al Mérito Ciudadano en 2015. En marzo de 2015, la trayectoria política de Hipólito Mora dio un nuevo giro al ser anunciado como candidato a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano. Representó al Distrito 12 de Michoacán, con sede en Apatzingán, buscando ser elegido en las elecciones federales programadas para junio de ese año. Aunque su candidatura generó gran entusiasmo y apoyo entre sus seguidores, desafortunadamente no obtuvo la nominación a través del proceso de votación. Tras su participación en el partido Movimiento Ciudadano, Mora experimentó diferencias con la dirigencia nacional, lo que provocó su salida del partido en 2018. Una de las principales razones de su decisión fue el hecho de no ser incluido como candidato en las listas plurinominales del partido. A pesar del revés, Mora siguió comprometido con sus aspiraciones políticas y continuó esforzándose por servir a su comunidad. El 9 de diciembre de 2020 recibió una nueva oportunidad para perseguir sus ambiciones políticas cuando fue elegido como candidato a la gubernatura de Michoacán para las elecciones estatales de 2021. Esta vez representó al partido Encuentro Solidario, que le ofreció la plataforma para presentar su visión e ideas al pueblo de Michoacán. El anuncio de su candidatura generó atención y expectativa entre sus simpatizantes y observadores políticos. Con su registro como candidato oficial el 11 de marzo de 2021, la candidatura de Hipólito Mora a la gubernatura se hizo aún más tangible. La campaña electoral le brindó la oportunidad de acercarse al electorado, escuchar sus inquietudes y compartir las soluciones que propone para los retos que enfrenta Michoacán. La reputación de Mora como líder que se había enfrentado al crimen organizado y había luchado por el bienestar de su comunidad dio credibilidad y resonancia a su candidatura. Cuando se celebraron las elecciones el 6 de junio, los esfuerzos de campaña de Mora cosecharon un notable nivel de apoyo de los michoacanos. Obtuvo un total de 54.794 votos en el estado, lo que representa aproximadamente el 3,13% del total de votos emitidos. Aunque no obtuvo la gubernatura, su candidatura alcanzó un respetable quinto lugar en términos de votos recibidos entre todos los candidatos, lo que subraya el impacto duradero de su defensa y compromiso con el servicio público. La resolución de Mora. En febrero de 2022, durante una entrevista con The Guardian en un hotel de Morelia, la capital del estado de Michoacán, Hipólito Mora
rodeado de sus guardias armados con rifles, compartió su perspectiva sobre su papel actual en el movimiento de vigilantes y su inquebrantable dedicación a la comunidad agrícola en la que nació. A sus 66 años, Mora subrayó que se había retirado de la vanguardia del movimiento de vigilantes, pero que mantenía un profundo sentido de la lealtad al lugar donde se crió. Nacido y criado en Michoacán, no podía hacer la vista gorda ante la violencia y el caos infligidos en la región, así como en el ámbito más amplio de México, por los grupos del crimen organizado. Durante la entrevista, Mora reveló los dos factores que podrían obstaculizar su decisión de denunciar a estas organizaciones criminales. En primer lugar, dijo que anhelaba una mejora significativa de la situación de seguridad que permitiera a los miembros de la comunidad ir y venir libremente, sin el miedo constante a ser secuestrados o a ser objetivo de sicarios. En sus propias palabras, para que podamos ir y venir, como queramos sin correr el riesgo de que nos agarren los sicarios. Sin embargo, Mora reconoció que existía otra posibilidad más siniestra, la amenaza de ser silenciados mediante el asesinato. Reconocía los riesgos inherentes a enfrentarse a entidades criminales y comprendía que hablar contra ellas podía convertirle en objetivo. Dijo: "La otra, que creo que es como intentarán silenciarme, es asesinándome". Sin embargo, a pesar de los peligros potenciales, Mora expresó su inquebrantable determinación de seguir luchando por la justicia y concienciando sobre las terribles circunstancias a las que se enfrenta su comunidad. El hermano menor. Guadalupe Mora Chávez, el hermano menor del líder asesinado Hipólito Mora, culpó del asesinato de su hermano a otro cártel local que ha estado aterrorizando la zona. Según Guadalupe, fue el cártel de los Viagras quien llevó a cabo el ataque. Dijo que había visto a hombres armados circulando por el pueblo de La Ruana el mismo día del incidente e inmediatamente llamó a su hermano para avisarle. Hipólito reconoció estar al corriente de la situación. Guadalupe, que vive cerca de una base militar local en la que se encuentran tropas del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, afirmó que, tras percatarse de la presencia de hombres armados en el pueblo, se subió al tellado de su casa para tener una mejor vista sobre el muro de la base. Para su sorpresa, no había soldados dentro de la base en ese momento. Esta observación le hizo sospechar que las tropas habían abandonado intencionadamente la base a primera hora del día del ataque, lo que sugería una posible connivencia con los atacantes. Guadalupe alegó que los soldados se habían marchado de acuerdo con los asaltantes, permitiéndoles llevar a cabo el asalto mortal contra su hermano y sus seguidores. También dijo que no creía que la coincidencia de los acontecimientos fuera una mera coincidencia. Cree firmemente que la ausencia de los soldados y el retraso en su respuesta fueron intencionados. Según su relato, cuando la gente del pueblo intentó desesperadamente apagar el fuego que envolvía el vehículo, objeto del asalto, las tropas no llegaron a tiempo ni ofrecieron ayuda. Esta percepción de falta de apoyo reforzó aún más las sospechas de Guadalupe, aumentando su preocupación por la situación de seguridad y la posible implicación de las autoridades locales o las fuerzas de seguridad en la violencia que asola la región. En sus propias palabras, se fueron de acuerdo con ellos, los atacantes, para que vinieran a matarlos, alegó Mora Chávez. La gente del pueblo tiró baldes de agua para apagar el fuego y los efectivos no llegaron. Según el hermano menor, las fuerzas de seguridad estacionadas en la base de La Ruana desempeñaron un papel selectivo en sus operaciones. Aunque luchaban activamente contra la incursión del hiperviolento cártel Jalisco Nueva Generación, sus esfuerzos parecían excluir cualquier acción contra el cártel Viagras, de origen local. Este grupo criminal local, conocido por extorsionar e imponer impuestos a una amplia gama de negocios locales, causaba un inmenso sufrimiento y obstaculizaba el crecimiento económico de la comunidad. Mora Chávez alegó que las fuerzas de seguridad hicieron la vista gorda ante las actividades del cártel de Viagras, permitiéndoles operar libremente y oprimir a la población local. Mora Chávez subrayó que su hermano debe ser recordado como un líder intrépido que luchó incansablemente por el bienestar de su pueblo. En su opinión, el gobierno, por desgracia, no prestó el apoyo que Mora merecía. De hecho, parecía estar en su contra. Según Mora Chávez, la falta de respaldo de las autoridades debilitó la capacidad de Mora para protegerse a sí mismo y a la comunidad que apreciaba. Declaraciones del presidente. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó categóricamente cualquier implicación del ejército en la trágica muerte de Mora. Refutó las acusaciones, afirmando que las fuerzas de seguridad no fueron cómplices en el ataque. López Obrador también mencionó que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, había aconsejado a Mora que abandonara La Ruana por su propia seguridad. Sin embargo, uno de sus familiares,
que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, pareció desestimar la afirmación del presidente de que Mora había sido advertido de antemano sobre los peligros a los que se enfrentaba. La respuesta de los familiares reflejaba un profundo sentimiento de lealtad y conexión con la ciudad natal de Mora. Destacaron el hecho de que los huertos de cal de Mora formaban parte integrante de su identidad y su medio de vida, subrayando que se sentía obligado a regresar a pesar de los riesgos que entrañaba. Antes del trágico ataque armado que se cobró la vida de Hipólito Mora, había indicios preocupantes de violencia selectiva. La casa de Mora en La Ruana ya había sido objeto de disparos, según informó el periódico Reforma. Sorprendentemente, Mora también consiguió salir ileso de otro incidente en marzo, que parecía ser un atentado deliberado contra su vida. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, expresó su profundo pesar por el cobarde asesinato de Mora y su equipo de seguridad de la Guardia Civil. El gobernador emitió una enérgica declaración, prometiendo que no habría impunidad para los responsables de acabar con vidas inocentes. Hizo hincapié en el compromiso del gobierno de llevar a los autores ante la justicia y garantizar que les caiga todo el peso de la ley. Lo decimos alto y claro: no habrá impunidad para quienes seguen vidas. Llegaremos al fondo de lo ocurrido y se hará justicia. Durante una conferencia de prensa celebrada la mañana del viernes 30 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador también abordó el trágico asesinato de Hipólito Mora. Describió el incidente como profundamente lamentable, expresando sus condolencias a la familia y seres queridos de Mora. Sin embargo, el presidente sugirió que el crimen era una consecuencia persistente de la violencia que se había fomentado durante la anterior administración del expresidente Felipe Calderón. Calderón había iniciado una campaña militarizada contra los cárteles de la droga poco después de asumir la presidencia a finales de 2006. Los comentarios de López Obrador indicaron una perspectiva más amplia sobre las causas subyacentes de dicha violencia, haciendo hincapié en la necesidad de medidas integrales para abordar los problemas de raíz. Guerra contra los cárteles. En 2022, Hipólito Mora expresó su preocupación por el deterioro de la situación en Michoacán, que, en su opinión, había empeorado desde su liderazgo en la lucha contra el cártel de los Caballeros Templarios en 2013. Aunque los Caballeros Templarios se habían disuelto en gran medida, su vacío fue rápidamente ocupado por el cártel de los Viagras, también conocido como Carteles Unidos. Este nuevo cártel se dedicaba a actividades como secuestrar, matar y extorsionar a agricultores y empresas, perpetuando un clima de miedo y violencia. La frustración de Mora con el enfoque del gobierno federal ante el problema era evidente. Destacó que el gobierno se centra en combatir la incursión del cártel de Jalisco en el estado, mientras que parece descuidar a los cárteles locales que causan estragos en Michoacán. Según Mora, el gobierno debe ampliar sus esfuerzos y centrarse en todos los cárteles que operan en la región, en lugar de concentrarse únicamente en uno. Falco Ernst, analista senior del International Crisis Group, se hizo eco de los sentimientos de Mora, reconociendo que la crítica de Mora era acertada. Ernst señaló que la estrategia del gobierno parecía consistir en formar alianzas con cárteles unidos para contrarrestar la ofensiva del cártel de Jalisco. Este enfoque limitado, según Ernst, descuidó la acción integral necesaria para abordar el problema general de la violencia de los cárteles en Michoacán. Las observaciones de Mora arrojan luz sobre las complejidades y los retos de la lucha contra el crimen organizado en la región. El surgimiento de nuevos cárteles y el continuo ciclo de violencia han hecho cada vez más difícil lograr una paz y seguridad duraderas. Michoacán sigue plagado de actividades delictivas, dejando a sus residentes vulnerables a la influencia y brutalidad de estos cárteles. La prolongada violencia en Michoacán y el asesinato de Hipólito Mora sirven como conmovedor recordatorio de las deficiencias de las estrategias a corto plazo aplicadas por las administraciones estatal y federal para abordar la situación de seguridad en la región. Falco Ernst subraya que, a pesar de la larga y conocida condición de Mora como amenaza para las organizaciones criminales y de sus enfrentamientos públicos con los sucesivos gobiernos, su muerte pone de relieve la naturaleza persistente y aguda de los retos de seguridad a los que se enfrenta Michoacán. En sus propias palabras, que Hipólito haya estado amenazado durante tanto tiempo y haya sido públicamente varias veces como una piedra en el zapato de los sucesivos gobiernos, que perezca ahora, tanto tiempo después del levantamiento original, solo subraya lo aguda que sigue siendo la situación actual. Grupos de autodefensa, como el fundado por Mora, suscitaron al principio la admiración generalizada de muchos mexicanos, que los veían como valientes héroes que se enfrentaban a los cárteles. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos de estos grupos de autodefensa sufrieron la infiltración de elementos criminales y se vieron empañados por acusaciones de participar ellos mismos en actividades ilegales.
Lo que había empezado como un noble movimiento para restaurar la paz y la seguridad se vio empañado por luchas internas de poder, corrupción y la influencia de organizaciones de narcotraficantes que buscaban aprovecharse del caos. Ioan Grillo, un periodista británico afincado en México que se centra en la delincuencia, afirmó: «Las autodefensas de Michoacán parecían los héroes que México necesitaba contra los cárteles». Sin embargo, al final, muchos se habían convertido en narcodefensas con los mismos vicios, escribió, añadiendo: «Pero Hipólito Mora representaba lo mejor del movimiento y su muerte es otra tragedia en la implacable guerra». Funeral. En el humilde pueblo de La Ruana, una conmovedora escena se desarrolló cuando una pequeña reunión de aproximadamente 50 dolientes se congregó en el polvoriento camino frente a la residencia donde yacía el féretro de Hipólito Mora, envuelto en un ambiente sombrío iluminado por velas parpadeantes y adornado con símbolos de fe. La atmósfera estaba cargada de dolor y de una palpable sensación de aprensión, ya que cada doliente llevaba en sus pensamientos el peso de sus propios miedos y la persistente presencia de los pistoleros de los cárteles de la droga. Entre los dolientes había personas que en su día estuvieron codo con Mora durante el valiente levantamiento de 2013. Sin embargo, el espectro de las represalias y la incesante violencia perpetrada por estas facciones criminales obligaron a muchos a ocultar sus identidades, optando por hablar en el anonimato por pura necesidad. El miedo generalizado que seguía atenazando a la comunidad, incluso después de la trágica muerte de Mora, hablaba por sí solo del impacto duradero de los elementos criminales que seguían rondando la región. El hermano de Mora se refirió a la escasa asistencia al funeral, atribuyéndola al miedo paralizante que se había filtrado en los corazones de sus vecinos y seres queridos. Los ecos de los disparos y la amenaza constante de la presencia de los cárteles habían dejado una marca indeleble en la psique colectiva, disuadiendo a muchos de expresar abiertamente su dolor y presentar sus últimos respetos a un líder que había luchado valientemente por su comunidad. En medio de la lúgubre reunión, un familiar, cansado por los años de lucha contra los cárteles, lanzó un largo suspiro antes de responder a la pregunta de si la ardua batalla había merecido la pena. Con el corazón encogido y un toque de resignación respondió: «No, creo que no. Nos encontramos en un estado de desesperación aún mayor que antes». Sus palabras resonaron entre la multitud, reflejando el sentimiento de desilusión y la profunda convicción de que, a pesar de sus sacrificios y su determinación, la situación de seguridad había empeorado en lugar de mejorar. ¿Resurgimiento del grupo de autodefensa? Algunos miembros de la familia expresaron sus frustraciones e incluso sugirieron la idea de resucitar el movimiento de agricultores armados, que había expulsado con éxito a un cártel en 2013-2014. Su hermano menor expresó su profunda frustración y su determinación de buscar justicia por la trágica muerte de su hermano. Expresó apasionadamente su preocupación por la falta de medidas eficaces adoptadas por el gobernador para hacer frente a la persistente presencia de mafiosos y restablecer la paz en la región. En una enérgica declaración, Guadalupe dejó claro que si el gobierno no aborda el problema con rapidez y decisión en los próximos días, se verán obligados a movilizar a la población una vez más y tomar las armas contra los elementos criminales. Reveló que muchas personas ya se han puesto en contacto con él para ofrecerle su apoyo y su disposición a unirse a la lucha. En sus propias palabras: «Si el gobernador no hace nada para hacernos justicia en los próximos días y sacar a estos mafiosos de aquí, vamos a llamar a la gente, vamos a tomar las armas». Sin embargo, muchas personas, aún reconociendo la valentía y el sacrificio del pasado, dudaron de la posibilidad de revivir aquel capítulo heroico pero trágico. El reverendo Gilberto Vergara, uno de los sacerdotes que presidió la misa funeral, ofreció una perspectiva basada en la realidad actual. Destacó que las circunstancias han cambiado significativamente desde que tuvo lugar el movimiento anterior. La dinámica de la región ha evolucionado y los retos a los que nos enfrentamos hoy son muy distintos de los del pasado. Aunque los esfuerzos anteriores tuvieron su impacto, al final fueron incapaces de traer paz y estabilidad duraderas a Michoacán. La idea de resucitar el movimiento campesino armado plantea dudas sobre su eficacia en el contexto actual. Algunos argumentan que confiar únicamente en la resistencia armada puede no proporcionar una solución sostenible a los problemas complejos y profundamente arraigados que afligen a la región. La prevalencia de los cárteles de la droga y el crimen organizado sigue representando una amenaza significativa, y es evidente que a la anterior erradicación de un cártel le siguió rápidamente la aparición de otros. Problemas de los cárteles de la droga en México. Tras la trágica muerte de Mora, existe un sentimiento de desilusión y duda entre la comunidad.
La violencia y la inseguridad que persisten en Michoacán son un duro recordatorio de los retos a los que se enfrenta la región. Aunque el recuerdo del movimiento del pasado aún perdura, existe el reconocimiento de que repetir simplemente la historia puede no dar el resultado deseado. La necesidad de un enfoque integral y polifacético para abordar las causas profundas de la violencia es cada vez más evidente. Mientras el presidente López Obrador expresaba su profundo pesar y tristeza por el trágico asesinato de Hipólito Mora, también aprovechó la oportunidad para abordar los problemas subyacentes que han asolado el estado de Michoacán durante años. López Obrador se lanzó a criticar la fracasada guerra contra el narcotráfico, iniciada por el expresidente Felipe Calderón, que en su opinión ha contribuido a la actual violencia en México. Durante su rueda de prensa diaria, al ser preguntado por el asesinato de Mora, López Obrador no escatimó en críticas. Dijo que el incidente era un duro recordatorio de la violencia que el gobierno, a través de su enfoque histórico, ha apoyado inadvertidamente y ha permitido que persista. Existe una guerra de vaya intensidad entre el gobierno mexicano y varios sindicatos del narcotráfico. Sin embargo, esto no parece ser suficiente. Al igual que Mora, estos cárteles se han cobrado la vida de muchas personas. El número de víctimas atribuidas a la violencia relacionada con los cárteles es alarmantemente alto, con un estimado de 115.000 personas que perdieron la vida entre 2007 y 2018. Solo de 2018 a 2020 hubo aproximadamente 11.400 informes de violencia de pandillas, con más del 80% de los ataques dirigidos específicamente a civiles. Esto ha provocado la asombrosa cifra de 13.000 muertes durante ese periodo. Estas estadísticas pintan un panorama sombrío de la situación en México, destacando el profundo impacto que los cárteles tienen en la vida de la gente común. La violencia perpetrada por los cárteles de la droga no solo se cobra la vida de personas inocentes, sino que también crea una atmósfera de miedo e inseguridad en todas las regiones afectadas. Las comunidades se encuentran en un estado de inquietud constante, atrapadas en el fuego cruzado de cárteles rivales que compiten por el control de las lucrativas rutas del narcotráfico. Esta violencia omnipresente no solo perturba el tejido social de estas comunidades, sino que también obstaculiza el desarrollo económico, ya que las empresas luchan por operar bajo la amenaza constante de la extorsión y la violencia. La parte del gobierno. Mora y mucha gente como él no creen que el gobierno esté haciendo lo suficiente, y muchos creen incluso que algunos funcionarios del gobierno están implicados con estos cárteles. Hace tiempo que se viene denunciando que los cárteles se han infiltrado y corrompido en varios niveles del gobierno, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Muchos informes y denuncias de diversas fuentes, incluidos medios de comunicación de Estados Unidos y México, han sugerido que los cárteles de la droga, como el cártel de Sinaloa, se han infiltrado con éxito y han corrompido a elementos del gobierno y del ejército mediante sobornos y otros medios ilícitos. Un notable reportaje de NPR de mayo de 2010 destacaba estas acusaciones, indicando que el cártel de Sinaloa se había confabulado con el gobierno para atacar a cárteles rivales, al tiempo que protegía sus propios intereses y a su líder, Joaquín El Chapo Guzmán. El informe también mencionaba un informe de la sección de inteligencia del Ejército de Estados Unidos que afirmaba que un número significativo de soldados mexicanos, aproximadamente 150.000 de un total de 250.000, habían desertado durante un periodo de 6 años para unirse a la industria de la droga. Tales revelaciones sugieren un problema profundamente arraigado también dentro del ejército mexicano: la corrupción en el seno de la Procuraduría General de la República y de otras organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, agrava aún más los retos a los que se enfrenta la persecución de los miembros de los cárteles. Si las propias instituciones responsables de velar por la justicia y combatir el crimen organizado están infiltradas y son corruptas, resulta increíblemente difícil exigir responsabilidades a los individuos y garantizar un proceso judicial justo y eficaz. El impacto del legado de Mora y el vacío que deja su ausencia lo sentirán sin duda quienes admiraban su determinación y compromiso con su comunidad. A medida que se desarrolla la investigación sobre su asesinato, se espera que se haga justicia y que su muerte impulse aún más los esfuerzos para abordar los problemas profundamente arraigados de la corrupción, la violencia y la impunidad en la lucha de México contra los cárteles y las bandas. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más vídeos emocionantes como este, haz clic ahora mismo en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.